Hola, espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por asistir a este taller de ayuno intermitente. Espero que les guste y que aprendan bastante. Vamos a comenzar. En un principio me gustaría hablar un poco sobre la alimentación evolutiva, sobre qué ha pasado en la historia, eh, por lo cual por la razón que hemos llegado a este momento, a la alimentación que tenemos en este momento, y el ayuno, de qué manera ha participado pues, en toda esta historia de la humanidad, ¿no? Cómo nos hemos alimentado en los últimos tiempos. Entonces, a mí sí me gusta comenzar por este gráfico que hablamos un poco de, como les decía, de la evolución de tanto el humano y por consecuencia su alimentación, porque va muy de la mano. Y bueno, estos son varias cosas que sucedieron hace algunos más tiempo que otros, que cambiaron la manera de cómo el humano se alimenta. Y lo primero que sucedió, por lo menos que se tiene data, que sucedió que cambió la manera como el humano se alimentó, fue que empezó a manipular el fuego y parece ser, o los datos que se encuentran, fue hace alrededor de 800.000 años atrás. Entonces el humano en aquel tiempo todavía no sabía crear el fuego, aprendió más o menos hace 500.000 años, pero en ese tiempo ya lo manipulaban, ya habían incendios forestales, o por se incendiaba por un rayo que se cayó, y ya ellos podían, se conocían el mecanismo de cómo preservar el fuego y manipularlo hasta cierto punto. Muchas veces en incendios forestales se quemaban algunos animales y por supuesto el olor de- del animal quemado pues llamaba la atención a estos humanos que previamente eran carroñeros, peleaban con bestias para quitarle la comida y por supuesto empezaron a experimentar ahí la comida cocinada, la comida, sí, pues después de pasar por el fuego y sabe mucho mejor, ¿no? Entonces, esto cambió totalmente la dinámica cuando empezaron a manipular el fuego. Ya era, era posible aprovechar mucho más nutrientes de los alimentos, porque la realidad es que cuando uno cocina el alimento uno lo predigiere, uno pues, lo cambia a nivel molecular y este alimento es más fácil de digerir. Principalmente la carne, ¿no? Hay muchas frutas y bueno, verduras que se pueden comer crudas, pero la carne también ellos la comían cruda, pero se puede aprovechar muchísimo más cuando se cocina a nivel de la energía y de los nutrientes que se pueden obtener de esta carne. Entonces, se dice que esto fue lo que permitió que el cerebro creciera. Por una parte la necesidad de ser más inteligentes para poder lograr más cosas, cazar mejor, poder a lo mejor trepar mejor y hacer mejores herramientas. Eso genera una necesidad y por el otro lado que empezamos a consumir más aminoácidos, lo cual permitió el crecimiento del cerebro. Bueno, así comenzó a avanzar el tiempo y más o menos hace 100.000 años atrás ya nos empezamos a expandir a los otros continentes y, y bueno, empezamos a experimentar con diferentes climas, ¿no? Ya climas más fríos, más áridos. Y también eso fue cambiando un poco la dinámica de alimentación porque habían otro tipo de animales, otro tipo de plantas. Y bueno, y así fuimos cambiando y ahorita por eso tenemos diferentes razas dentro de nuestra especie, que son los humanos. En aquel tiempo éramos los neandertal, que esa raza se extinguió y pues continuaron los Homo sapiens, que parece ser que eran los neandertal, eran más grandes, más robustos, pero los Homo sapiens eran más inteligentes, un poco más chiquitos, pero más inteligentes. Entonces ellos se pudieron adaptar mejor a los lugares y pudieron sobrevivir como especie. Eh, bueno, después de eso pasó algo muy importante. Alrededor de hace 10.000 años comenzó la agricultura y esto cambió totalmente la dinámica de la alimentación porque antes, durante todo ese periodo éramos cazadores recolectores. Básicamente íbamos caminando por ahí, nos quedábamos donde había alimento, donde encontramos alguna fruta, eh, nueces o algún tipo de alimento de los árboles y donde habían animales y cuando ya se acababa, cuando ya no habían alimentos cerca, pues continuamos caminando, éramos nómadas. Entonces,
todo el tiempo era caminar, 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 buscar alimentos y sobrevivir básicamente. Cuando comenzó la agricultura, que son un conjunto de técnicas que se desarrollaron con el objetivo pues, de que crezcan las plantas, entonces esto ya hizo que los humanos se establecieran en un lugar porque tenía que cuidar estas plantas, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo fueron perfeccionando estas técnicas para alejar plagas y diferentes cosas, ¿no? Más o menos por el mismo tiempo también comenzó la ganadería, empezaron a domesticar animales y a hacerlos, a criarlos para poder consumirlos en un futuro. Entonces esto también empezaron a generarse los poblados, las comunidades, donde se juntaban cierta cantidad de personas y todos vivían y todos trabajaban para que pues, subsistieran todos, ¿no? Entonces de verdad cambió muchísimo. También como empezamos a convivir con animales, empezamos a estar expuestos a nuevas enfermedades por el estiércol de los animales y por muchas otras cosas más, ¿no? El hecho de estar muy juntos y muchas personas, si uno se enfermaba porque a lo mejor por X y razón se mojó o no tenía un buen sistema inmunológico, cualquier razón le podía contagiar a los demás y era más fácil que todos se enfermaran. Otro suceso muy importante fue la revolución industrial. Esta revolución industrial está dividida en dos periodos. El segundo periodo fue que impactó más a la parte alimenticia y bueno, ahí empezaron a procesarse alimentos hasta cierto punto ya de manera un poco más masiva. Entonces también impactó importantemente la alimentación del humano porque ya nos permitía tener más alimentos. Sin embargo, la alimentación todavía no era muy sustentable. Más o menos al final de los 1800 hubo una persona que dijo que el crecimiento de la humanidad a nivel de población y el de los alimentos no iba a la par, por lo tanto en algún momento nos íbamos a morir de hambre y eso impactó para que más adelante se generara la revolución verde que lo vamos a ver ahorita. Y bueno, más o menos hace 70 años comenzaron los alimentos cómodos que empezaron todas estas cadenas de comida rápida, ¿no? McDonald's empezó más o menos por el 50 y pico, y por esos años empezaron todo el tema de las comidas rápidas. Tú podías ir a un lugar y en muy pocos minutos te podían servir una comida, entonces la gente empezó a comer un poco más fuera de su casa y ya tenías menos control de lo que comías. Era muy fácil, trabajabas, ganabas dinero, ibas y pagabas para que te dieran una comida ya lista. Y bueno, como comentamos antes, hace más o menos 60 años empezó la Revolución Verde y esto cambió también muchísimo la dinámica e impactó a la sociedad en múltiples maneras, por una parte positiva y por otra parte bastante negativa, porque ahí fue cuando empezaron a modificar genéticamente los alimentos para que pudieran crecer más alimentos en menos espacio y bueno, empezaron a desarrollarse cualquier cantidad de pesticidas y cosas que realmente maltrataban al alimento y al suelo, pero permitían sembrar más y obtener más alimento. Aunque no fuera de calidad, había más alimento y en teoría la intención de todo esto era poder alimentar a la humanidad, porque si seguíamos como veníamos, en algún momento nos íbamos a quedar sin comida. Entonces, bueno, empezó con una bonita intención, pero hoy en día pues se hizo un desastre porque ya los alimentos cada vez son peores, son de peor calidad, tienen menos nutrientes. Bueno, ¿cómo llegamos a donde estamos, no? Pasaron muchísimas cosas en todo ese tiempo y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Entonces, un hecho muy importante que pasó en 1977 fue la implementación de la pirámide alimenticia. Creo que la mayoría de ustedes la conoce. Esta famosa pirámide alimenticia que propone que los carbohidratos, cereales principalmente son la base, es la alimentación principal de las personas o debería ser. Como segundo lugar los vegetales y las frutas. Como tercer lugar las proteínas y los lácteos. Tercer lugar tenemos a las grasas y los dulces. Entonces vamos a ver un poquito de qué manera impactó esto a la sociedad. Como podemos ver aquí en el gráfico, gráfico se incrementa la obesidad a partir de la guía baja en grasa y alta en carbohidratos. Entonces más o menos a nivel 1976 hasta 1980 se implementó estas guías y podemos ver en el gráfico cómo empezó a aumentar el sobrepeso y la obesidad en general en todos los tipos de edad. ¿Y cómo impactó? Porque pues, la realidad es que lo que nos engorda es el carbohidrato. Y bueno, ahorita más adelante vamos a analizar un poco más eso. Pero estos son los gráficos de Estados Unidos de cómo a nivel porcentual empezó a incrementarse
la obesidad en todos esos rangos de edad hasta el 2005-2006. Acá también algo muy interesante que fue es el consumo de azúcar y cómo fue cambiando desde 1700 hasta el 2000, que más o menos en aquel tiempo, por supuesto que había menos producción de azúcar, la producción fue aumentando en el tiempo porque ya teníamos mejores máquinas y muchas otras cosas más, pero también más sembradío. Pero pues sí, la realidad es que en 1700 comíamos alrededor de 2 kilos al año de azúcar y hoy en día consumimos en promedio alrededor de 50-60 kilos de azúcar al año por persona. No exclusivamente azúcar de mesa, sino productos que tienen azúcar más el azúcar de mesa, ¿no? Refrescos, jugos y todo eso que tiene azúcar añadida. Este gráfico hablamos un poco de cómo fue a partir también de 1889-90 hasta el 2009, cómo fue cambiando la alimentación y cómo en aquel tiempo, en 1889, menos del 10% lo consumíamos afuera de la casa. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, ya hoy en día más o menos el 45% de nuestros alimentos, casi la mitad de nuestros alimentos del mes, lo consumimos afuera de la casa, de los cuales el 15% es comida rápida, y esto está aumentando cada vez más. La comida rápida cada vez está tomando más fuerza. El gráfico termina en el 2009, ya estamos ahorita en 2018, o sea, son 9 años después. Y seguramente todos estos porcentajes han aumentado mucho. A lo mejor ya ahorita estamos en un 50 o hasta más porcentaje de la gente que come afuera, porque la realidad es que la gente que trabaja muchas veces desayuna y come afuera, o hacen 2 de las 3 comidas afuera, o a lo mejor la comida del almuerzo y la colación es afuera y las otras 2 en la casa. Entonces cada vez estamos comiendo más porque es más fácil, o sea, tienes dinero, prefieres muchas veces gastar que cocinar. El tema es que el mundo se está complicando cada vez más y cada vez es más fácil que te cocinen, pero el problema que eso genera es que tú no controlas qué es lo que come, ni la calidad, ni qué específicamente. Tú puedes elegir, pero puedes elegir lo que te ofrecen. No puedes elegir específicamente qué es lo que quieres comer, ni qué tipo de alimento, ni con qué calidad. O sea, muchas veces es muy complicado. También depende mucho de dónde trabajes, de dónde vivas. Puedes tener un poco más o menos de elección, pero normalmente tenemos una elección limitada. Otra cosa que ha pasado, que en los últimos, ya aquí el gráfico apunta desde los años 1960 hasta el 2010, y esto pues va a continuar así cada vez más. La cantidad de calorías que quemamos en el trabajo cada vez son menores. Cada vez es más rentable o pagan más por los trabajos de pensar que los trabajos de hacer algo físicamente. A una mesera o a un obrero le pagan poco y a una persona que es como un gerente le pagan mucho. Entonces todo el mundo quiere trabajos de pensar, los cuales implican poco esfuerzo físico y pocos quieren trabajos que requieren esfuerzo físico. Por lo tanto, desde 1960 hasta el 2010 más o menos los hombres gastan 100 calorías un poco más menos en el trabajo y las mujeres un poquito más, 130 calorías en promedio menos, ¿sí? Y bueno, en este gráfico también vemos el crecimiento de la obesidad, tanto general como la obesidad mórbida, que es ya la tipo 3. Tenemos obesidad tipo 1, 2, 3 y mórbida, que es la máxima, aumentó del 1% al 5%, que es muchísimo. Y la ingesta calórica aumentó aquí también en promedio de 2000 a 2600, había subido un poco más pero luego descendió. Esto es en Estados Unidos. Entonces si hablamos de que ha aumentado la ingesta calórica en 400 y ha disminuido el gasto calórico en el trabajo en 100, entonces estamos hablando que tenemos más o menos 500 calorías de más encima diarias, lo cual puede representar medio kilo al mes de subir de peso. Entonces, en resumen, por esta parte la obesidad ha aumentado enormemente en los últimos 45 años, el consumo de azúcar ha subido de 2 kilos por persona a 60 kilos por persona, las personas están comiendo más cada vez fuera de sus casas, el gasto calórico laboral cada vez es menor y la ingesta calórica diaria cada vez es mayor. Entonces, así es como llegamos a donde estamos. Y esta tendencia continúa. No se ve que se esté frenando de alguna manera. Cada vez hay más gente, cada vez hay más gordos. Hoy en día más o menos el 32.5%, si no me equivoco, o el 35% de la humanidad tiene sobrepeso. Entonces,
3 de cada, no, mentira, discúlpenme, es una de cada 4 personas muere por alguna enfermedad que tenga que ver, enfermedades crónicas degenerativas que tengan que ver con el corazón, o sea, con el cerebro, cerebrovasculares, cardiovasculares, con Alzheimer, con diabetes. Entonces, enfermedades que tienen que ver con una alimentación excesiva. Vamos a comprender un poquito más de eso más adelante. Entonces, bueno, ahorita quiero tocar el tema de cómo engordamos. Un tema muy importante. Y para hablar de cómo engordamos tenemos que hablar de la hormona anabólica, la insulina. Porque esta es la hormona que permite que engordamos. Esta es la hormona que sintetiza la grasa o que activa el mecanismo de síntesis de grasa. Entonces, bueno, esto es una hormona anabólica, como dije, el anabolismo es un proceso por el cual se crean moléculas complejas de moléculas más simples. Cualquier proceso de creación en el cuerpo es un proceso anabólico. El catabolismo, por el otro lado, es el proceso contrario, en el cual de moléculas complejas se transforman en moléculas simples. Normalmente el catabolismo, el objetivo es obtener energía y el anabolismo es crear algún tipo de tejido o de molécula. Entonces es un círculo donde la energía que se obtiene mediante el catabolismo se utiliza en el anabolismo para poder crear algo, ¿no? Que puede ser recuperar alguna fibra muscular porque entrenamos, o crear alguna proteína para transportar algo. Entonces todo el tiempo estamos deconstruyendo y construyendo cosas en el cuerpo. Y esta hormona, la insulina, ella es, podemos decir que es la hormona más importante en toda la parte energética, y ella tiene varias funciones. Una de ellas es permitir el ingreso de la glucosa a las células. Entonces yo lo veo a él como un gerente, como tenemos ahí en la foto. Él es como un gerente de un almacén. En el almacén hay cajas, que estas cajas podrían ser los nutrientes, que específicamente la glucosa, y él gerencia todo esto, ¿no? Se tiene que mantener esta cantidad de cajas en cierta cantidad en sangre, no puede excederse, y cuando se excede se tiene que hacer algo con ellos, y ahorita lo vamos a ver un poco más a profundidad. Bueno, al cuerpo le gusta tener en la cantidad de glucosa en sangre entre 70 miligramos por decilitro a 110 miligramos por decilitro. Cuando aumenta por encima de esa cantidad, se tiene que sacar de ahí de alguna manera, y hay varios mecanismos que se utilizan para sacarlo de ahí. Lo primero que se hace es que, por supuesto, se pone la glucosa como fuente de energía principal. O sea, si tenemos abundante glucosa en sangre, toda actividad que se haga durante ese momento y durante las próximas horas se va a ocupar esta glucosa, porque tenemos que sacarla de la sangre, porque por encima de estos niveles al cuerpo le incomoda, puede ser tóxico, puede ser dañino, entonces lo tienen que quitar de ahí. Entonces, cuando tenemos una ingesta, principalmente de carbohidratos, que es lo que estimula más la glucosa en sangre, lo que le eleva en mayor cantidad, pues aumenta a X cantidad, vamos a decir que aumenta a 150, a 140, y en respuesta aumenta este gerente, que sería la insulina, para gerenciar o para administrar toda esta glucosa, que bueno, su objetivo es sacarla, como les dije, pero él no la saca administrándola, la saca llevándola a algún lugar. Entonces empieza, como les dije, a promover su uso, y empieza a llevarlo a las células. Ellos son como una llave, vamos a poner que son como aparte de gerenciar, también son como una persona, como un cartero, o la persona que reparte los paquetes. Entonces él le lleva el paquete de glucosa a la célula, le toca la puerta y le dice: pues aquí te traigo comida, y la célula abre la puerta y le entrega la comida. Entonces, eso es muy por encima de lo que hace la insulina con las células en el momento, pues, de llevarle la glucosa. Bueno, otra de las maneras que utiliza la insulina para poder deshacerse de esta glucosa, que tiene que sacarla de la sangre, como les dije, es preguntarle al hígado si necesita energía, necesita glucógeno. El glucógeno es energía empaquetada, es glucosa que la cambian en una configuración química diferente. Básicamente se adhiere a 3 moléculas de agua y se empaqueta. Vamos a decir que lo meten en una bolsita Ziploc, lo empaquetan y lo guardan. Entonces el hígado puede guardar glucosa en forma de glucógeno,
y normalmente el hígado se queda con 2/3 de la glucosa que entra en la sangre, porque el hígado siempre tiene que tener glucosa o tener sus reservas llenas. ¿Por qué? Porque el hígado es el que mantiene la glucosa en sangre estable. ¿Qué pasa? Si en algún momento pasamos un periodo de ayuno muy largo y esta glucosa en sangre empieza a descender, el hígado saca glucógeno, lo vuelve a transformar en glucosa y lo mete en la sangre para poder estabilizar los niveles. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos a deshacer, vamos a decir, de un poquito de esta energía que entró al cuerpo. Lo segundo que le pregunta es al músculo, que si necesita energía, y bueno, ya eso depende si entrenaste o no. Si el caso que entrenaste, entonces esta energía sobrante podría ir a los músculos y ya, no pasa nada, nos deshacimos de todo, nos deshicimos de toda esta energía que quedó en sangre y va al músculo para también generar, igual que en el hígado también tenemos glucógeno en el músculo. El glucógeno en el músculo, una vez que entra, no puede volver a salir, no puede regular la glucosa en sangre, es exclusivo para su uso. Entonces, bueno, si entrenamos, buenísimo. Entra ahí y ahí se queda y no pasó nada. Pero si no entrenamos y ya tenemos el hígado lleno y el músculo lleno y la actividad física que estamos generando en el momento, a lo mejor estamos acostados o estamos sentados, no hay una quema muy grande, el cuerpo necesita sacar esa glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? La manda a otro almacén, que es la grasa, y los transforma en triglicéridos y colesterol y lo almacena. Entonces, si dijimos que el glucógeno es como un tipo de empaquetado, este sería otro tipo de empaquetado. Un empaquetado como a más largo plazo, ¿no? Como si fuera a meterlo en una lata, que tiene muchos años de caducidad. El hígado sería como meterlo en la nevera y convertirlo en grasa sería como meterlo en el congelador, que lo tenemos ahí durante mucho tiempo. Entonces, eso es lo que sucede cuando pues tenemos esta ingesta y aumenta la glucosa en la sangre. Pero, ¿qué pasa? Ya que se descontroló esto. ¿Qué pasa si no comemos? Dije que, bueno, aumenta la glucosa y todo eso, pero ¿qué pasa si no comemos? Entonces, la insulina pues no se segrega, o sea, ¿qué es lo que sucede? Entonces vamos a aquí explicar un poquito muy breve el proceso. Entonces, lo importante es que el show debe continuar. ¿Qué quiere decir? Seguimos viviendo y las cosas tienen que continuar. No nos podemos morir porque no comemos. Los periodos de ayuno cuando éramos cazadores recolectores eran muy comunes. Por lo tanto, pues el cuerpo se adaptó a existir en un periodo pues, de ayuno, en un periodo que no hay alimentos, y el mecanismo de grasa justamente su propósito, o las reservas en general, su propósito son mantenernos vivos cuando no hay ingesta, cuando no hay alimentos. Entonces no hay que tenerle miedo a no comer, no pasa nada. O sea, pasamos muchísimos, cientos de miles de años pasando periodos de no comer. El cuerpo está perfectamente adaptado para dejar de comer. Tú a lo mejor en algún momento o en este momento seguiste una dieta o sigues una dieta de comer muchas veces al día y dices, pues acá a mí me da hambre cada 2 horas. Es probable, pero es porque acostumbraste al cuerpo así. También lo puedes acostumbrar a que se comporte de otra manera. Y bueno, y eso es básicamente con la práctica del ayuno. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, cuando consumimos menos alimentos, la consecuencia inmediata es que la glucosa, tenemos menos glucosa. Esta glucosa en sangre que mostré antes, pues se reduce porque no hay nada que la esté elevando. Por lo tanto, hay menos insulina, porque la insulina es consecuencia de esta glucosa en sangre. Entonces la insulina pues, se reduce sus niveles de manera radical. ¿Y esto qué genera? Genera 2 cosas. Por una parte, se reduce la lipogénesis, que es la creación de grasa, porque al no haber insulina o al haber niveles muy bajos de insulina, pues el proceso de creación de grasa simplemente no se puede dar porque ni siquiera hay grasa, no hay moléculas con las cuales se puede crear grasa, y también se inhibe este proceso de la creación de glucógeno, que es esta molécula que dije que es la reserva de tanto del músculo como del hígado. También lo mismo, no tenemos recursos con los cuales crear ni grasa ni glucógeno, entonces se inhiben estos 2 procesos. Y estos procesos, ahorita vamos a hablar de los procesos, se segregan estas hormonas que se llaman contrarregulatorias,
que son como, el glucagón específicamente es como el contrario de la insulina, pero se segregan estas cuatro, que es glucagón, aumenta, la adrenalina aumenta, la noradrenalina aumenta y la hormona de crecimiento. Entonces lo interesante es que estas cuatro hormonas comparten generan ciertos comportamientos en nuestros, ciertos efectos comparten. Entonces, dos de ellos, que son específicamente el tema que estamos hablando, que es bajar de peso, o controlar el peso, o la parte de la grasa y la de reservas, es que se aumenta la lipólisis, que es la quema de grasa, y se aumenta la quema de glucógeno. ¿Por qué? Porque el show debe continuar. Entonces el cuerpo dice, ok, no tengo cómo vivir de lo que estoy comiendo en este momento, entonces vivo de la reserva. Y se aumenta o se promueven estas cuatro hormonas, promueven la utilización tanto de glucógeno del hígado y de grasa por parte pues, de las reservas de las grasas, ¿no? Del tejido adiposo. Y interesantemente, y a contrario de lo que mucha gente cree, también aumenta la velocidad del metabolismo. Esta velocidad aumenta en promedio un 14% en el ayuno. Aquí les muestro un estudio que si le ponen pausa al video lo pueden ver bien, analizarlo, o pueden buscar igual ese nombre en internet si lo quieren leer a más profundidad. Pero bueno, ese es el abstract del estudio y básicamente explica cómo la elevación de la noradrenalina en sangre promueve el aumento del metabolismo, la velocidad del metabolismo más o menos en un 14%. Entonces, a diferencia de lo que la gente cree que cuando uno come el metabolismo se reduce, es al revés. ¿Por qué sucede esto? Porque o sea, imagínate tú, si el humano cuando no comiera se aletargara, se le pusiera todo más lento y todo funcionara peor, entonces no hubiéramos sobrevivido como especie, o sea, nos hubiéramos muerto, porque imagínate este cavernícola o este humano primitivo que no ha comido en un día y medio y ve un venado a lo lejos y no tuviera fuerza para ir a perseguirlo. Y a lo mejor son tres hombres que están yendo a cazar el venado, pero no tienen fuerza porque no han comido en un día y medio, si las cosas de verdad pasaran de esa manera, y dependieran de ellos a lo mejor 20 o 30 personas, o 10 personas de su tribu, y pues simplemente no agarran el venado, como no agarran el venado, nadie come, todo el mundo se muere de hambre, nos hubiéramos extinguido. Entonces es al revés, el cuerpo ¿qué hace? Te dice, te voy a dar todo, vas a tener toda la energía, vas a estar súper alterado para que puedas cazar y puedas comer, y ya cuando comas, o sea, te pone un turbo. Te pone un turbo para que logres cazar el venado, y ya luego de eso baja el metabolismo, se regula otra vez, y ya después que comes y no pasó nada. Pero es todo lo contrario a lo que la gente normalmente cree. Entonces bueno, continuamos con lo que estábamos viendo antes. ¿Y cuál es el objetivo en general de todo esto? De todo este proceso. Es utilizar las reservas energéticas para mantener el correcto funcionamiento del cuerpo. Simplemente, como les dije en el principio, el show debe continuar. Y el objetivo, pues el cuerpo maneja esos mecanismos que existen desde siempre para que pues sigas vivo, básicamente. Y no son mecanismos extraños. El hecho de que no los usemos mucho, bueno, los usamos en la noche cuando dormimos un poco, pero el hecho de que no los usemos adrede mucho, no quiere decir que no existan. Y ahí están. Volvemos. Siempre estuvimos acostumbrados a pasar, o durante miles de años estuvimos acostumbrados a pasar periodos sin consumir alimentos. Y hoy en día, debido a todas estas cosas que le conté antes en el principio de la evolución de la alimentación, pues hoy en día salimos a la calle y encontramos alimentos casi que 24 horas al día. O desde el teléfono podemos pedir lo que sea y tenemos alimentos. Pero eso es ahorita. Hace 100 años no era así. Y hace 200 años era menos. Y así, si nos seguimos yendo atrás, cada vez era menos el acceso a alimento que teníamos. Bueno, vamos a definir un poco qué es el ayuno y el ayuno intermitente, que son dos términos diferentes. El ayuno, según la Real Academia Española, es abstenerse de manera parcial o total de comer o beber. Hay diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, en el Ramadán islámico ellos no comen ni beben. Es bastante fuerte. Pero pues hay unos que nada más se bebe, hay unos que se comen ciertas cosas, no sé, que si melón o jugos o el sirope. Hay diferentes tipos de ayuno.
Y el ayuno intermitente es un término, esta es la definición que se le dio científica, es un término amplio el cual engloba una variedad de protocolos que manipulan los tiempos de ingesta utilizando cortos ayunos con el objetivo de mejorar la composición corporal y la salud en general. Básicamente son métodos, o es un método que contiene ciertos métodos o protocolos, los cuales, como dice ahí, manipulan los tiempos, o sea, ponen ventanas de comida o periodos en los cuales nos vamos a alimentar y periodos en los cuales no nos vamos a alimentar. Importante, el ayuno no es una dieta, ya que no pauta qué comer, sino más bien cuándo comer. En el ayuno no nos dicen, vas a comer de una manera u otra manera, no. El ayuno es simplemente dejar de comer. Y el ayuno intermitente, la palabra engloba varios, como les dije, protocolos, pero todos ellos hablan de periodos de cuándo no comer y cuándo sí comer, más no qué comer, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué beneficios tiene el ayuno? Esto es muy interesante porque muchas veces nos buscamos los beneficios y hay muchísimas cosas como que reduce la glucosa en sangre, aumenta la hormona de crecimiento y son cosas que la mayoría de las veces la gente no sabe para qué sirven. Entonces yo con las investigaciones que he hecho acerca del ayuno intermitente, englobé estos cuatro beneficios generales del ayuno y ahorita vamos a ver una tabla que tiene varios de los beneficios específicos, pero todos ellos van apuntados a uno de estos cuatro beneficios. El primero es bajar de peso, nos va a permitir bajar de peso. El segundo, previene y controla enfermedades, esta práctica. Como tercero, tenemos una mejor relación con los alimentos. Y cuarto, tenemos una mayor longevidad, nos puede promover la longevidad. Y ahorita cuando veamos el cuadro vamos a entender un poquito por qué. Entonces aquí, como les dije, yo junté todos estos beneficios. Arriba podemos ver las diferentes categorías. Y en la parte de abajo podemos ver qué aumenta y qué reduce en cada una de estas categorías. Entonces, por ejemplo, para bajar de peso, específicamente en qué nos ayuda. Entonces, aumenta la adrenalina, noradrenalina, aumenta el metabolismo, la hormona de crecimiento y la sensibilidad a la leptina. Y que puede reducir el consumo calórico. ¿Sí? Eso depende mucho de la dieta que tengas después, pero si tienes un ayuno intermitente es más fácil que tengas un consumo calórico menor. Por lo tanto, vas a bajar de peso. Para prevenir y controlar enfermedades, aumenta la sensibilidad a la insulina, el sistema inmune y la neurogénesis, que es la creación de células nuevas cerebrales, neuronas. Por otro lado, reduce la resistencia a la insulina, la inflamación, presión arterial, triglicéridos, colesterol, glucosa, hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2, cáncer, artritis reumatoide, Alzheimer, el hígado graso, la epilepsia, aterosclerosis y accidentes cerebrovasculares. Increíble los beneficios que tiene. Todo esto se ha sustentado en ciencia. Todo eso tienen estudios atrás. En la longevidad también es muy interesante, aumenta la hormona de crecimiento en muchísima cantidad. Hay muchos estudios que te explican de qué manera o en qué cantidad aumenta la hormona de crecimiento. Y la autofagia, que es un proceso por el cual la célula se come sus organelos, que son como los órganos de la célula, ¿no? Como el hígado, tenemos el riñón, la célula también tiene unos órganos que se encargan de diferentes cosas y muchas veces estos órganos no están funcionando correctamente. Entonces el proceso de autofagia lo que hace es, como no tenemos energía, él recicla estos órganos, los que están mal funcionando, se los come, los cataboliza, utiliza esas moléculas para crear luego otros órganos. En el momento que comemos, el cuerpo vuelve a crear estos órganos nuevos, por lo tanto la célula se regenera, se revitaliza. Y reduce el estrés oxidativo, que básicamente es lo que nos mata, y la proteína IGF-1, que es una proteína que promueve la multiplicación celular. Entonces, esta proteína es la que hace que crezca, por ejemplo, un cáncer, o que en general se multipliquen las células, que muchas veces estas células son células que están en mal estado, y la hija de esta célula, la multiplicación, la mitosis de esta célula, también sale en mal estado. Entonces, si promovemos la autofagia que repara la célula y por el otro lado, después que comemos se multiplica, la célula va a salir con un mejor estado, por lo tanto tenemos una mayor longevidad. Todo esto apunta a una mayor longevidad. Y la relación con los alimentos, pues puede aumentar la fuerza de voluntad, la paciencia, la flexibilidad metabólica, la saciedad, el autoconocimiento, sensación de ligereza, agudeza mental y la calidad de evacuación. Es increíble cómo mejora la calidad de evacuación. Y por lo que reduce es los humores cambiantes, los antojos, la necesidad de comer y la retención de líquidos.
De verdad también muy interesante todos estos beneficios. Todo esto es lo que yo he encontrado. La mayoría de ellos están basados en ciencia. Hay cosas que no tienen estudios atrás como la calidad de evacuación. Yo lo puedo decir debido a la experiencia que tengo 5 años ya practicando el ayuno y lo he implementado en cientos de personas. Ha ayudado a muchas personas a implementar esta práctica en su vida. Entonces, de verdad, ya lo probarán y ya me dirán si sí o si no. Les cambió la calidad de evacuación, pero de verdad mejora mucho. Y bueno, aquí vamos a poner un ejemplo de un protocolo de ayuno, cómo podría ser, cómo podemos implementar este ayuno en tu casa, a tu vida. Y de los más básicos es el protocolo 16-8, que pasamos 16 horas sin consumir alimentos y 8 horas donde comemos. Y en este ejemplo haríamos una primera comida a la 1 de la tarde, después podríamos hacer una segunda comida o una colación a las 6 y luego haríamos nuestra última comida de 8 a 9 de la noche. Y durante todo el demás tiempo vamos a consumir cosas sin calorías como agua, té, café, agua mineral. Principalmente eso es lo que se consume. Podemos tomar, no sé, agua de Jamaica, por ejemplo. Preferiblemente nada endulzado. Bueno, con azúcar no se debe. Si lo quieren endulzar con stevia es posible. Preferiblemente no, pero si de verdad tienen muchos antojos de dulce, lo pueden endulzar. Es mejor que lo endulce con stevia a que rompan el ayuno si quieren obtener estos beneficios. Bueno, esto es muy muy importante. ¿Qué personas no deberían ayunar? Personas con un alto nivel de estrés o ansiedad, personas con bajo peso, que tienen un índice de masa corporal de 18.5 o menor, personas desnutridas, niños ya que están en crecimiento más bien necesitan muchas calorías para crecer, mujeres embarazadas o lactando lo mismo, necesitan muchas calorías tanto para que crezca el bebé como para que se produzca la leche. Si tomas algún medicamento el cual requiera consumir algún alimento con él, hay gente que toma algún medicamento que es fuerte para el estómago y para digerirse requiere tener un alimento o para que no les dé algún problema estomacal, entonces lo requieren consumir con algún alimento. Las personas que padecen gota deberían tener cuidado con el ayuno. Si tienes alguna condición que requiera comer regularmente, también hay personas que sufren de hipoglucemia cuando ya están diagnosticados, entonces tienen que estar comiendo cada cantidad de horas porque se les baja muy fácilmente la glucosa en sangre. Personas con algún desorden alimenticio, si son bulímicas o si son anoréxicas, bueno, las anoréxicas ya de por sí pues ayunan, pero si tienen algún problema con algún desorden alimenticio muy grave, no deberían ayunar, por lo menos no de manera adrede. Personas con problemas gastrointestinales diagnosticados también deberían llevárselo mucho con cuidado con algún experto. Personas, bueno, con hipoglucemia diagnosticada, ya lo comenté arriba, y mujeres que tratan de quedar embarazadas, también les podría complicar un poquito las cosas. Es mejor que eviten ayunar si quieres quedar embarazada. Entonces, bueno, les quiero comentar que yo escribí recientemente un libro, lo acabo de publicar hace poco, y este libro pues es la suma de todas mis investigaciones. Pasé un poco más de un año investigando a profundidad el ayuno. También es la suma de mis experiencia personal y la experiencia laboral trabajando con muchísimos clientes. Entonces, pues realmente engloba todo esto, habla un poco de la historia del ayuno, habla de todos los beneficios un poco más a profundidad, cito muchos estudios, hablo de la interacción del ayuno con el entrenamiento, con las mujeres, explico un método breve de cómo alimentarnos de una manera sana y equilibrada. Está muy muy interesante el ayuno. El objetivo, bueno, el libro tiene muchos objetivos, pero de verdad es darnos un panorama completo de qué es el ayuno y que este panorama esté bastante sustentado en ciencia. Entonces, si eres alguien que todavía no crees mucho en el ayuno, te parece que puede ser malo, o tienes algún familiar o amigo, ya tú practicas ayuno, tienes algún familiar o amigo que no cree en el ayuno, esto sería un buen regalo que le dieras este libro. En este momento nada más se encuentra de manera digital, pronto lo voy a imprimir. Y bueno, lo que les estoy ofreciendo a ustedes por haber atendido este taller es un cupón de descuento del 25%, creo que está bastante interesante. El libro les va a quedar más o menos en $7.5. Si están en México, yo me encuentro en México, les va a quedar alrededor de 150 pesos. Entonces, de verdad es un precio bastante atractivo. Y bueno, mi objetivo es que aprendan y promover esta práctica, de verdad, que yo considero que es tan grande, tan importante, tan maravillosa, que puede ayudar a tanta gente, que es gratis, que la puede hacer cualquiera, casi cualquier persona. No tienes que ir a que te electrocuten, ni tienes que tomarte ninguna pastilla especial, lo puede hacer cualquier persona.
Entonces es organizarlo, de verdad buscar algún protocolo. Ahí en el libro van a aprender los diferentes protocolos, van hasta van a aprender a crear un protocolo personal para ustedes. Como les digo, de verdad está muy interesante, bastante completo y es un libro muy conciso, es corto, no es muy largo porque mi intención era que la gente lo pudiera leer de manera rápida y fácil y lo empiece a implementar en su vida. Entonces, bueno, tienen ahí un cupón de descuento. Para los que gusten, de verdad están súper invitados. Pero aparte de eso, les voy a dejar una liga de la muestra del libro y que ahí pueden leer las primeras 15 páginas para que vean un poquito más, vean el índice de qué se trata y puedan saber un poco más del libro. Pero bueno, es decisión de ustedes, pueden bajarse la muestra y comprarlo o comprarlo de una vez. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por haber atendido este taller. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco. Ahí tienen mis redes sociales, me pueden buscar como Jack Coach, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí tienen mi página web, que es danielpjackcoach.com. Y mi número de teléfono en México, por si me desean contactar. Si están en el extranjero, tienen que sumarle un 52-1 y ya después empieza 55 13 77 9699. Y bueno, pues estamos a la orden. También doy asesorías, por supuesto, de ayuno, nutricionales en general, de entrenamiento. Y pues los puedo ayudar a que implementen este estilo de vida a su vida, tanto de manera personal como mediante el libro. Y bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo que me permitieron compartir esta información y nos vemos pronto.